que estoy grabando, después te lo paso, pues ya vemos cómo hacemos. Sí, muy bien. Pues bueno, iniciamos la charla, nuestra reunión virtual. Agradezco a todos los que están ahorita ya integrados y en particular a Rafa López Padilla. Él es un artesano de pipas, pero con una gran peculiaridad. Él es, al menos en México, el primero y pudiéramos decir que el único fabricante exclusivamente de pipas de mazorca. Gracias, usando Rafa. propias técnicas y usando materia prima totalmente mexicana. Él, como muchos otros, se inicia en ese colectivo llamado El Taller en México, donde han surgido la mayoría de los artesanos mexicanos, pero él particularmente le llamó la atención la mazorca y dijo, yo de aquí soy. Y bueno, se ha dedicado en cuerpo y alma a hacer pipas de mazorca con unas características muy interesantes que podría decir que superan incluso el estándar de calidad que maneja la famosa marca Missouri. Pero bueno, ¿qué te parece, Rafa, si nos platicas un poquito de lo que haces antes de continuar con el tema? Muchas gracias, Gustavo. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Saludos para todos. Pues sí, como ya lo comenta Gustavo, pues soy un apasionado de las mazorcas. Ese es como que mi material favorito de trabajar y mi material favorito para fumar también. Entonces, en eso estamos ahorita. Seguimos haciendo pipas de mazorca y dándoles un plus o darles otro acabados, otras formas a las que ya estamos acostumbrados a ver con las ya tradicionales mazorcas que todos conocemos, ¿no? Oye, Rafa, pero a ver, platícanos un poquito más antes de entrar a tema directo. Hablaste ahorita muy general, muy humildemente, pero platícanos un poquito esas características con las cuales pues tú le das tu propio estilo, tu propia marca, ¿no? Sobre todo ellos Sí, que no pudieron estar en la reunión pasada. Adelante, pues una adelante. de las particulares son las formas, ¿no? O sea, salirse de las formas tradicionales, pues yo les doy otro tipo de formas y otros tipos de acabados, ya sea en colores y unos acabados un poco más lisos, es lo que trato yo de hacer. También integro algunas cosas ya de fabricación y de estructura en las mismas pipas para que la fumada sea un poco mejor. Algo así que cosas muy sencillas, pero que ayudan bastante a la hora de fumar. No sé si todos tengan una pipa de Missouri. Se fijan, pues tiene esa parte que entra dentro de la cazoleta y es muy gruesa. El tiro es también a la vez es un poco, no sé, yo lo digo como soplado, pues como que tienes que jalar mucho porque es muy abierto el tiro. Entonces yo les meto un alma por dentro, a ver si aquí se alcanza a ver, aquí tengo una. Aquí, en el caño, por dentro lleva un alma de bambú. Nomás que no creo que se alcance a ver aquí, pero sale muy poquito, que es a medida de 1/8, que es la medida estándar que manejan las pipas de brezo. Igualita la perforación que una pipa de brezo, esa es la medida que yo manejo. Entonces, esa integración del bambú le ayuda en dos cosas. Una, que reduce el tiro, lo hace un poco más apretado. Y la otra es que captura más humedad. De por sí las pipas de mazorca pues ya sabemos que su fumada es seca, pero con ese tiro, la poca humedad que puede subir por ahí, la captura el bambú. Entonces es una de las características. Aparte, por ejemplo, las Missouri tienen el hornillo plano, o si se fijan, todos tienen el hornillo hasta abajo, lo tienen recto de la misma medida. Yo lo hago un poco en B, para que también eso ayude a la combustión del tabaco. Entonces, pues brindan una mejor fumada, o es lo que trato de hacer, que brinden una mejor fumada.
son de las características o de las modificaciones que que hice yo a las mazorcas, a las que yo fabrico. Muy bien, muchas gracias por darnos esa explicación, Rafa. Y bueno, entrando un poquito al tema, antes de entrar, saludar a quienes ya se conectaron, a mi tocayo, Gustavo Chávez Camacho del Azteca Pipa Club, el presidente general, a un fanático de las pipas de mazorca, Yadir, que mira, no sé cuál está viéndose ahí, creo que es una Padilla. A José, muchas gracias José por estarnos acompañando, y a Blanche C. Blanche C es una chica relativamente nueva en nuestro club, pero ya con un buen rato en el medio pipero. De hecho, ya es una de las primeras fumadoras del Azteca Pipa Club y, bueno, dejó por un rato debido a actividades personales y se está reintegrando de nuevo al mundo pipero. De hecho, la conocimos ahora hace poco con las fumadas de ajedrez, pero también es apasionada de la pipa y pues qué bueno que nos pudo acompañar el día de hoy. Y Gus, miren, no sé si se escucha mi audio. sí. Sí, gracias. Digo, perdón, me gustaría tomar un poquito la palabra Claro, para, adelante. para agradecer a Rafa. Rafa, ahorita que estás comentando sobre las estructuras de tus pipas, pues realmente a mí me tocó, si la memoria no me falla y no te falla, haberte comprado esta pipa que te pedí que tuviera este color verde particular por el día de San Patricio de hace 3 años. Si la memoria no me falla, y también me hiciste el favor de hacerme esta maravillosa MacArthur, y yo pude entonces probar en ese momento tus facultades como artesano, como maestro pipero. Quiero agradecerte de verdad y decirte que estoy honrado porque estés aquí con nosotros, porque nos estés hablando de esto. Cuando Gus puso en la mesa la idea de que habláramos sobre las pipas de mazorca, yo fui el primero en levantar la mano porque yo soy un gran fan de las pipas de mazorca, de las Missouri, como casi tenemos como un monopolio lo que es la mazorca, pero sobre todo para ensalzar tu trabajo, porque como te lo dije en su momento cuando adquirí tus pipas de ese momento, de hace 3 años, no le piden nada a las Missouri, y estoy muy seguro que hoy día ya las han superado. Rafa, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por hacer estas fumadas y por darme algunos de mis mejores momentos fumando. De corazón te estrecho, mi hermano. Muchas gracias. No, pues muchas gracias por tu comentario, la verdad lo aprecio mucho. Y pues ese tipo de comentarios son los que les sirven a nosotros los artesanos para seguir adelante y seguir mejorando. Y pues aquí estamos, en lo que podamos ayudar y a la orden. Muchas gracias, de verdad te lo agradezco. Me hace mucho bien tu comentario. Pues ahora sí, como dice el refrán, honor a quien honor merece, porque mira, el hacer parte de uno la fabricación de unas pipas con un material que es un poquito complejo, se ve muy simple, creo que todo el mundo hemos intentado hacer una, pero pues no es tan sencillo como se ve, y competir ya con una visión de negocio, con pues, no puedo yo decir monopolio, pero sí con una de las empresas más relevantes como es la Missouri, y, y llegar a sus estándares de calidad e incluso, como comenta Yadir, pues seguramente ya superarlo. Digo, eso que nos comentaste, pues yo no lo había visto en ninguna otra. Además, no lo he visto, salvo en las tuyas. Digo, me gustaría a lo mejor agregar que realmente
Yo me convertí en un aficionado de las mazorcas, porque siempre como que soy un aficionado de las cosas que se pretende que sean de una calidad del pueblo, del barrio, de los obreros. Y realmente al buscar me di cuenta que Rafa era el único que estaba haciendo estas mazorcas aquí en México. Incluso en Missouri Merchant son baratas, ¿eh? Estamos hablando de pipas de 14, 15, 20, $30, que para nada tendrían que acercarse a los precios del brezo. Pero al analizar la historia de la mazorca, te das cuenta también que conservan una ideología que no todo el material que se hace para pipa tiene. A mí me queda claro que nos encanta el brezo, yo tengo varias pipas de brezo que me encantan, pero para mí la pipa de mazorca guarda esta historia de aquellos a quienes les quiso ser negado un placer y sin embargo se lo dieron, creando el fumar en mazorca, ¿no? Porque al final creo que todos aquí sabemos que el fumar siempre fue adjudicado a lo religioso, a lo trascendental, a lo maravilloso, a lo más elevado del espíritu humano. Y no quiero decir con esto que no sea lo mismo fumar en mazorca. Lo es, pero desde dentro del nivel del obrero, del nivel del trabajador, del nivel del artista, del nivel de las personas que estamos luchando todos los días. Y es una de las bellezas que yo encuentro en la mazorca. Y yo agradezco muchísimo esta plática y lo que está pasando, porque realmente yo creo que hay muchísimos pipa fumadores, pero todos como que tienen su objetivo en el brezo, cuando en la realidad la mazorca tiene una apreciación entrañable del trabajador, del marxista-leninista, que quizá debería apreciarse mucho y verse y modificarse para que de alguna manera todos tengamos el gusto de fumar en mazorca, que es más dulce, y que esa dulzura del trabajar, del darte en la madre, de ser el obrero y el esclavo del otro, nos da la mazorca y no nos lo da el brezo. Y por eso agradezco mucho esta plática, porque además hay shapes de mazorca que ni siquiera estábamos enterados que existía, ¿no? Así es, Yadir. Y eso fue lo que motivó la temática de esta reunión, porque cuando estábamos armando la jugada de ajedrez pasada, uno de los participantes, Jesús, es al igual que muchos otros, fanático de las pipas de mazorca, y nos empezó a platicar de sus pipas y de los shapes que tenía. Y de ahí nos surgió la inquietud de, mira, nos gusta fumar en mazorca, pero no hemos entrado a ese mundo de fumar en mazorca como lo hacemos normalmente en el brezo. En el brezo, todo mundo que llega, lo primero casi que hace después de empezar a aprender a identificar las mezclas es a identificar las formas. Pero en las mazorcas no, agarra uno, las ve, las compra y para ello decimos, ah, mira, aquí están bonitas, qué padre, fuman rico, son muy accesibles, hay de todos los tamaños, pero nunca nos ponemos a pensar, ¿y se le puede dar a esa mazorca una presentación diferente? Y la mayoría pensamos que no. Y oh, sorpresa, sí. Hoy ya conocemos un poquito más por las redes y las páginas de los fabricantes en serie, pero antes todo mundo pensábamos que la mazorca era solo algo así. Entonces, el día de hoy, ver lo que se hace con la mazorca, pues resulta interesante. Y ese fue, así que el incentivo para tomar de temática la mazorca y afortunados además de que aquí en México pues tenemos un buen fabricante de pipas de ese estilo y que miren, todo se conjugó.
porque Rafa está bien restringido de su tiempo, los tiene sus tiempos bien comprometidos, normalmente entre semana está ocupadísimo, digamos que es más fácil encontrarlo un domingo o solo un domingo. Entonces cuando le pregunté y me dijo, oye, ¿qué crees? Creo que sí voy a poder estar un viernes. Dije, excelente. Lo ponemos en la mesa y coincidimos en la fecha de la reunión. Pues miren, como dicen, hablaron los dioses, ¿no? Pues aquí estamos. Pero bueno, estoy acaparando mucho la charla y me gustaría, pues que Rafa, al ser fabricante, pues nos platique un poquito más, ¿no? Cómo en particular él se hace de su materia prima, que son las mazorcas, ¿no? O los corn bombs, como dicen los gringos. Bueno, pues como ya les había platicado en algunas entrevistas, yo vivo en el campo. Prácticamente, pues aquí se da, aquí a mis alrededores hay mucho maíz. Toda la gente cosecha maíz. Lo que sí es un hecho que no todos los olotes o las mazorcas sirven. O sea, es muy difícil también por ese lado. Pareciera que como si estoy en un lugar que hay mucho, pero no todos dan las características que sirven para hacer una mazorca. Porque es muy delgado, porque por lógica o por genética, pues la gente que siembra maíz es para cosechar maíz, no cosechar olote. Entonces, pues el maíz es muy grande, pero el olote es muy pequeño. Entonces, batallo mucho para conseguirlo. Tengo varias personas que ya año con año, pues después de sus cosechas, de levante de cosecha, pues me guardan 4 o 5 costales y ya yo voy y selecciono. Ahorita tengo como aproximadamente unos 3 costales de mazorca, pero de ahí selecciono y saldrán a lo mucho unos 20. Entonces, así es como yo me hago de la materia prima. El bambú, pues como quiera, es un material que se da también por aquí, eso lo consigo fácil. Lo que son boquillas y eso, pues las encargo. Son algunas, casi la mayoría, son de las mismas boquillas que utilizan las Missouri. Alguna que otra que le ponemos de acrílico, así. Pero así es como me hago yo de mi materia prima. Rafa, perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, adelante, Yair. Adelante, adelante. Rafa, ¿qué condiciones tiene que cubrir un olote para hacer pipa? Es decir, me queda claro que puede ser un diámetro, una espesura. ¿Qué condiciones tiene que cubrir? Pues mira, las condiciones que tiene que tener mínimo que sea, yo busco que poder crear un hornillo que te dé una fumada mínimo de unos 30 minutos. Esas son las condiciones. Para eso, pues tiene que quedar un hornillo. No manejo medidas porque no barreno con broca, barreno prácticamente casi a mano. Entonces, que tenga las paredes que resistan también el calor, porque Pues eso tú pues, lo sabes puedo al hacer una tacto, pipa que Rafa, tenga ¿o un hornillo cómo? pues con las hago, y el inicio lo hago con una broca pequeña, pero ya la forma y todo del hornillo lo hago a mano con lija y una especie como de broca manual, pero es a mano, los hornillos. Por lo mismo, por cuidar, como no tengo suficiente material para decir, pues meto una broca de tal medida, y sé que el material me va a resistir o sí me va a dar, pues entonces lo tengo que hacer a mano para ir cuidando ese tipo de detalle. Que las paredes queden de un grosor que a la hora de fumar, pues no se vaya a quemar. Entonces, esa es son de las características que yo busco. Que pueda dar un hornillo amplio o de una fumada, como decía, de unos 30 minutos y que quede de paredes gruesas o lo más grueso que se pueda para que resista. Y también que tenga el grosor para poderle dar la forma o darle algunas formas diferentes que manejo, que me den pues sí, que me den el material, que me dé el grosor para hacer eso, para la forma. O sea, estamos hablando que tus pipas claramente son totalmente artesanales, que tú las eliges al tacto, a la vista, a la conciencia, a la experiencia que tú tienes de hacer pipas de mazorca. Sí, así es, desde que, pues igual que un fabricante de pipas de brezo o de madera, pues desde que agarras el olote, ya te vas dando la imagen, ¿no? De
de qué figura o qué shape le vas a dar. Entonces, pues Wow. sí, es agarrar el olote en vivo completamente y ya hacer el corte y todo eso, pues prácticamente a mano. Me valgo de 2, 3 herramientas muy, muy sencillas. Es como un tipo taladrito de banco y un esmeril también de banco, donde lo uso con lija, y de ahí es lo único que manejo. De ahí pues, a cegueta a mano y todo, todos los terminados y todos son casi todos a mano. Sí utilizo poquitas herramientas, pero lo que es el hornillo, ese sí es a mano. Wow. No, Rafa, déjame decirte, digo, yo te compré unas pipas como comenteaba hace rato, hace unos años, pero hoy día que me comentas el proceso, pues me doy cuenta que es un trabajo que podríamos llamar hoy día invaluable. Obviamente Missouri no las hace así, y repito, de verdad, yo que tengo pipas Missouri, que tengo Rafa López Padilla aquí conmigo, no le piden nada, de verdad, súper recomendable tu trabajo, súper artesanal y súper profesional. Muchas gracias, Rafa, de verdad. Muchas gracias. Vamos, gracias a ti. Bueno, también mandamos un saludo a Jorge Miranda, Gustavo Gómez, a José, a Antonio. Muchas gracias por acompañarnos y veo aquí que Antonio quiere hacer algunas preguntas. Adelante, Antonio. Parece que su micrófono de Antonio anda un poquito. Su audio anda con problemas. Bueno, no te preocupes, Antonio, en cuanto lo arregles, estamos abiertos aquí. Sí, dinos, Emilio. Sí, gracias Gustavo. Primero, bueno, agradecerle a Rafa López Padilla, también a Gustavo por esta oportunidad de tener esta reunión que me parece muy interesante. En mi caso, la primera vez que estoy con un fabricante artesanal de pipas de mazorca, y me gustaría preguntarle a Rafa dos preguntas. Primero, como comentó, él selecciona el marlo, lo cual ya es difícil conseguir un marlo para las características de la fabricación de una mazorca por el grosor de las paredes y las otras características que él necesitaría para hacer las pipas de mazorca. Sobre el marlo ya elegido, Rafa, en la longitud del marlo, ¿puedes sacar más de una pipa de mazorca o sacas una sola? Y la otra pregunta, si eliges la parte más basal del marlo o la parte del medio. En algunas ocasiones se pueden sacar 2, pero es muy raro. Ahora sí que es como llaman, es una suerte que me toque un olote que sea parejo, totalmente grueso, parejo. Porque si más o menos conocemos los olotes, pues es ancho arriba y va haciendo un poco más delgadito hacia abajo. Al menos la clase que yo consigo aquí. Entonces yo la parte que utilizo es la parte de arriba, de donde sale la hoja. Entonces ahí yo hago un corte hasta lo más ancho y de ahí el tamaño, lo que me dé. Y prácticamente es una pipa por... Perfecto, gracias. Ahí Guillermo quiere hablar, Gustavo. Adelante, Guillermo. Tu micro está apagado. Ahí estoy. Sí, bueno, buenas noches, Rafa. Yo también soy muy fanático de las pipas de mazorca. Para mí las mejores fumadas son en esas pipas. Y te quería consultar, en el caso de las tuyas, la base de la pipa, ¿es del propio marlo o le pones como hace la Missouri, como un tapón de madera o algo así? Sí, a todos les pongo un tapón de madera. Lo que hace Missouri, nada más les pone a las que se puede llamar que son de gama media alta,
A esas sí les pone Missouri tapón de madera, pero a las demás no. Por ejemplo, como aquí tengo una, esta es Missouri, se alcanza a apreciar, es una Pony Express, y esa no tiene tapón, nada más es la espuma, la espumita que propia del olote. Claro. Pero yo a todas les pongo tapón de madera y utilizo madera frutal, especialmente el limón. También me han comentado, yo la verdad no lo he percibido, hoy no soy muy bueno para percibir sabores y eso a la hora de la fumada, pero me han comentado que eso le agrega un plus a la fumada, que sea un tapón de madera frutal. Entonces, eso es lo que hago con todas. Si no tengo limón, utilizo guayabo, pero siempre y cuando sean frutales, para que no sean maderas que tengan resina, ya sea roble, todo ese tipo de maderas no las utilizo. Siempre utilizo maderas frutales. En ocasiones he puesto brezo algunas, pero ya son que me lo han hecho sobre pedido y que coincide que tengo por ahí algunos trocitos de breza y les he puesto el fondo de breza también. También me han comentado que agrega una característica diferente. El interior sí lo dejas libre. Sí, el interior sí es libre, nada más el fondo es como te comento, de madera, y ahí llega el tapón justo, por ejemplo, como esta, justo el tapón llega hasta el tiro, para que sea un tipo, igual como una pipa de brezo, ya, o sea, que tenga la misma estructura. Entonces, aquí en esta parte es donde entra el que llamaba el bambú, y hasta aquí, hasta esta parte, está el tapón de madera, toda esta parte, para que no quede hueco abajo y que sea una fumada mejor también, que no genere humedades y no genere todo este tipo de cosas. Y la forma en B es sobre el tapón, entonces. Que decías que tenía la forma en B. La forma en B es el hornillo. La forma que le hago en B es el hornillo, porque aquí voy a mostrar una. Te fijas, se ve el diámetro aquí se alcanza a ver un poquito más. Sí. Te fijas, el diámetro de arriba es más, que abajo y el fondo es un poco más pequeño. Entonces también eso ayuda. Oye, Pues termina Rafa, siendo, no es el mismo diámetro aquí abajo. Dime. Rafa, perdón que interrumpa, pero a mí me queda claro también que esto es algo que tú desarrollaste, fuiste desarrollando la hechura de tus pipas. Porque yo, por ejemplo, tengo de ti un modelo que me encanta, que fue hecho especialmente para mí, que es que es este estilo Dagner Poker Cup, donde el hornillo no tiene esa forma en B. Pero además hay una cosa que me encanta, porque en el inicio de la unión entre la cazoleta y el caño hay una especie de aditamento de metal propio de una conexión que me fascina, pero en ese momento tú todavía no desarrollabas esta idea de este hornillo en veo, ¿sí? Sí, de hecho, a lo mejor si metes el dedo, sí se siente la diferencia del diámetro. Al final debe ser un poquito más angosto. Ya. Al final sí tiene que ser un poquito más. Pero después lo hiciste más evidente, es decir, tú vas desarrollando Sí, estas ideas, vas evolucionando en la sí, pues hechura de tus pipas. esa ingeniería es prácticamente de las pipas de brezo. O sea, normalmente las pipas de brezo todas tienen si te fijas, no sé si has visto las brocas con las que barrenan una pipa de brezo, pues son como las llamadas cucharitas que Pero a mí hacen me como da, a mí me las hacen en da, B. claro, te entiendo, pero a mí me da la idea de que esto son cosas que tú fuiste dándote cuenta a través de la observación y que para mí son súper valiosas, porque me queda claro que el día que tú seas el competidor directo de MM, una pipa como la que yo tengo va a ser una pieza súper especial. Pues sí, son cosas que le he ido incorporando para mejorar las clásicas mazorcas, o sea, ese tipo de detalles que no sean igual. Son detalles que le he ido poco a poco desarrollando. Y a lo mejor con el paso del tiempo, pues a lo mejor salen otras cosas para que sean aún mejor. Claro. Oye, Emilio, Sí. y allá con ustedes, en Argentina,
¿Hay algún artesano que se dedique así ¿Con mazorca? como una línea, así como Rafa, que fabrique? Había en Argentina, justamente tengo separada, aquí separé mis 5 pipas de mazorca que yo tengo, la tengo acá a mi lado, y te diría hace unos 14 o 15 años, me contactó un artesano acá de Argentina que estaba lanzando su línea de pipas de mazorca y me mandó de regalo 3 de sus creaciones para que las probara y le diera yo mi punto de vista, ¿no? Acá las tenemos, que son estas pipas. No han tenido mucho éxito en Argentina, porque la verdad que tienen varios detalles, ¿no? Se llamaban Artesanal CAF, Industria Argentina. Ahí se ve el sellito, ¿eh? Pero la verdad, como yo le comenté, le di mi punto de vista crítico, constructivo, obviamente, al muchacho que me hizo el obsequio y para que yo también la evaluara y le retribuyera las cosas que veía en detalle que no estaban, digamos, bien hechas o si no Emilio, fumaban. Y los detalles Emilio, eran que la boquilla, ¿eres el fabricante, Rafa? es bastante frágil y el hornillo y la mazorca que utilizaba eran muy delgados, no sé si se puede apreciar ahí. Este es Fink. Entonces es una pipa que no Qué bueno que tenía están una todos. buena arquitectura, una buena ingeniería y realmente no fumaban muy bien. Creo que por eso no tuvieron éxito en el mercado y dejaron de fabricarla, ¿no, Gustavo? Pero había en su momento, como te digo, hace unos 14, 15 años, alguien que la hacía, pero no sé si no tuvo la oportunidad de investigar un poco más o de dar con algún tipo de olote o mazorca de mejor calidad y bueno, quedó en eso el proyecto de este muchacho. Sí, pues me imagino que él también batalló así como yo, que no existe, no tenemos una mazorca tan grande como la desarrollaron los de Missouri. Pues ellos, Claro. de hecho, mandaron a hacer a la Universidad de Missouri, hasta lo que yo sé, que les hicieran un maíz que les generara ese tipo de mazorca especial para ellos. Entonces, pues es muy difícil que encontrar que nos dé la medida. Así es, Rafa. Sí, yo tengo entendido que Missouri Merchant tiene una línea genética, por así decirlo, en sus plantaciones de mazorca especialmente, y la fabrican pura y exclusivamente para obtener ese marlo con ese diámetro especial para poder realizarla. Y bueno, hasta que llegaron, digamos, a ese filtro genético y lograr obtener esa mazorca especial, fue algo estudiado, así como dice el Rafa, por ingeniería genética, y bueno, de esto es donde provienen su materia prima para la fábrica, ¿no? Así es, y pues son 150 años de desarrollar sus propias mazorcas, sus propios solotes. Entonces, pues sí, ahí sí, no hay mucho que competirles, pero pues igual yo he tratado de trabajar un poco en eso, en hacer alguna mezcla de semillas de las que tenemos aquí. Obviamente no he acudido a los profesionales, como digo, soy del campo y pues yo mismo hago ahí mis cruzas y mis mezclas, y hasta ahorita no me han resultado, la verdad, no me han dado, pero pues sí, no tengo, digo, no he echado en saco roto la posibilidad de hacer eso, de desarrollar algo que me sirva, pues, que sea una genética para que tener un lote más grueso. Exacto. Eso sería lo ideal, tener, digamos, ya esa línea de semilla y ya poder plantar directamente para obtener el olote y no darle prioridad, digamos, a lo que sería el maíz, que es lo que hace el agricultor, que el trabajo de él es cosechar maíz, no olotes, como bien decía vos, Rafa, al comienzo. Y bueno, es lo que logró Missouri Merchant haciendo ese estudio genético, ¿no? Que habrán invertido también un montón de dinero. Obviamente estamos hablando de una empresa que es muy alto poder adquisitivo y
que ya tiene su trayectoria, ¿no? 150 años en la fabricación, investigación y desarrollo. Pues sí, ¿Cuánto miren, tiempo, cuánto tiempo deja secar el olote? ¿De qué, o sea, qué edad tiene el olote para que lo hagas, para que lo hagas pipa? Normalmente de inicio yo trabajaba entre unos de cortado y secado, unos 6, 7 meses. Eso fue cuando inicié, pero ya, pues, ya tengo 3 años prácticamente haciendo esto. Entonces ya tengo olotes ya más secos, se van secando, y tengo lotes de 2 años o de 1 año. Algo que sí he notado, y es algo que lo lo he estado revisando, perdón, es que entre más tiempo pase dejando secar el olote, va engrosando sus paredes. La parte esponjosa del centro como que se va reduciendo, y la pared se va haciendo más gruesa sola. O sea, eso lo he estado viendo en olotes que tengo guardados. Entonces, pues sí tiene lógica que lo que comentan. Yo he visto varios videos de Missouri que ellos dejan 2 años secar sus olotes. Si de por sí ya su olote es muy bueno, aparte le agregan le dan ese tiempo de secado, pues entonces prácticamente ellos generan un trozo de madera, porque hasta lo tornean con torno y gubia como si fuera un trozo de madera. Entonces es muy resistente, muy grueso. ¿Y la terminación exterior es como los de Missouri, con yeso o...? Sí, sí, eso también les ayuda mucho, como te digo, como manejo olotes muy delgados, el ponerles yeso también le ayuda a engrosar un poco la pared y que tenga un poco más de resistencia. Casi la mayoría las hago con yeso. Le pongo su cobertura de yeso, que también ayuda mucho a los acabados. Eso ayuda mucho para darle un acabado un poco más brillante, más estético también. Oye, Rafa, y a mí me gustaría saber si tienes también, por ejemplo, como las Hawk Fin, que son de este olote que precisamente no tiene este acabado de yeso, sino que se siente rústico al tacto. Y qué tan confiables son para fumar sobre otros. A mí me encanta fumar en mi Hawk Fin, pero a lo mejor y me la acabo antes del tiempo. Yo casi no manejo así, como te digo, porque sí he notado, de hecho las que yo he fabricado, pues las dejo para mí, porque sí noto que no me duran, sí se queman, ¿eh? Por lo mismo que el olote es delgado, sí se alcanzan a quemar, y el recubrimiento de yeso sí les ayuda mucho. Y no fabrico muchas así, al menos que me encuentre un olote muy bueno, o sea que yo diga, sí resiste, así sin dejarlo sin recubrimiento, sí las hago. Pero si no, sí, es casi de Pero si cajón las haces, que lleve su recubrimiento de yeso. ¿Perdón? pero si las haces. Sí en inicio fueron de las que empecé a hacer, así Oh, ya. eran casi al natural todas. Oye, y digo, Antes de bueno, empezar a yo, desarrollar lo que era los recubrimientos de yeso, porque ya. pues la verdad no tenía ni idea de cómo era, hasta que pues, empecé a investigar ahí a prueba y error, o sea, con mismas pipas. Fíjate que hace 3 años que yo tuve la suerte de conocerte y de pedirte estas pipas, pues te pedí la clásica MacArthur, que de hecho aquí la tengo y esta es tuya. Miren, aquí está el sello de Rafa. Eh, mm, ¿Tú podrías considerar que la MacArthur es la pipa de maíz por antonomasia? ¿Y cuántas habías hecho antes de esta pipa? ¿O realmente a la gente casi no le gusta? No sé, digo, te pregunto a ti como artesano, ¿las habías hecho antes? ¿Cuántas? ¿Cuánto ensayo, prueba y error antes de llegar a una pipa como esta que yo tengo en mis manos? Pues no son muy pedidas, la verdad, por lo mismo que son de gran capacidad. O sea, sí le metes un buen de tabaco, y la verdad la gente no las pide muchas. Pero
Pues se podría decir que casi como la tuya sería de las primeras que fabriqué. Si te fijas, yo creo que la tuya esa todavía no tenía recubrimiento de yeso. Manejaba No, un tipo de pegamento. sí, tiene un pegamento, Tiene un exacto. tipo de pegamento. Ah, sí tiene. Ajá. Sí. Sí, esas no las piden mucho, fíjate, las MacArthur. Casi siempre se pide más de capacidades medias. Por lo mismo que son pues como comentabas hace rato, son unas pipas de chamba, ¿no? De trabajo, de que si te las llevas a trabajar, las avientas a una mochila y en el descanso de la chamba, pues te fumas una pipa. Esa es más o menos pues la ideología que manejo yo para mis pipas, que sean así de trabajo, que sean rudas, pues. Claro, claro, Y incluso rústicas, así es acabado. me acuerdo que en el momento en el que me la hacías, me preguntaste que a qué altura quería yo que estuviera el caño. Y yo me basé en una foto que vi de MacArthur precisamente fumando la pipa para saber a qué altura tenía el caño, pero sobre todo nos dimos cuenta de algo muy particular. Las pipas que hace Missouri son comerciales. Realmente MacArthur, las primeras pipas que llegó a usar eran totalmente rústicas, así como esta, o sea, tenían un caño de bambú y realmente no tenían boquilla, era el bambú tal cual. Es decir, si existe una MacArthur como tal, no son las que hace Missouri, son las que hace Rafa Padilla, porque están rústicas tal cual las llegó a fumar MacArthur en el inicio, ya después se comercializaron y se hicieron con un caño diferente, con una boquilla distinta, pero si revisan un poquito en las fotografías de él fumando estas pipas, se podrán dar cuenta que eran totalmente rústicas, más parecidas a las de Rafa que a las de Missouri. Sí, de hecho yo me basé mucho como tú comentas, en las imágenes para poderlas hacer. Y sí, pues se ve que el caño es de bambú directamente y en algunas se aprecia, ya casi todas las imágenes son a blanco y negro, se aprecia que el olote está desnudo, no está recubierto con nada. Exacto, exacto. Yo ya le puse este recubrimiento con un plastiquito de esos de paracable porque a mordida sí se acaba esta madre, te la acabas, pero se lo puse pues para que me durara, ¿no? Oye, Rafa, acabas de mencionar algo de que, bueno, la duración de la mazorca, así totalmente rústica, pues no, no va más allá o no puede competir con las ya recubiertas con yeso. Me llama la atención porque, mira, esta en particular es totalmente rústica, la roto con mis otras pipas. No la fumo diario ni muy frecuente, pero pues tiene su rotación. De hecho, no se aprecia, pero se le nota que es de las de trabajo, que entra a la bolsa y se contamina con la ceniza y hay que limpiarla y demás. Pero esta, pues ya lleva conmigo probablemente unos 15 años y pues yo la veo todavía bastante bien, ¿no? No se ve Sí, deteriorado el más que nada tornillo, ¿no? Pero sí, Dina. Más que nada el comentario va a las que fabrico yo, porque Missouri sí tiene esa capacidad de dejarlas así, por lo que hablábamos, por su tipo de olote que tiene. Ellos prácticamente, como te comentaba, es un trozo de madera lo que ellos trabajan. Entonces, ellos sí pueden dejarlas así y duran pañales. Yo las que yo con mis materiales que consigo, pues no las puedo dejar así porque, como te comento, no se me ha quemado, una se me quemó a mí de las que yo hice, pero sí como que me queda ese recelito de que se puedan quemar porque las veo muy débiles, las que yo fabrico. ¿Y el elote los hace secar con el grano? No, el elote se seca, bueno, yo lo seco así ya desgranado, sin grano, así desnudo, así lo seco.
creo que también habría que pensar un poco, Rafa, en que, en que la cultura del maíz que tenemos los mexicanos es bien diferente, ¿no? El maíz realmente es nuestra planta madre y realmente para mí una de las cosas que tienen de ideológico fumar en maíz va precisamente aunado a lo que el maíz representa para los mexicanos. Sí, así es, pues ahora sí que nos representa totalmente, ¿no? Ante el mundo el maíz. Entonces sí tiene razón tu comentario, que es nuestro fruto, nuestra planta madre. De ahí se derivan no sé cuántas cosas. Ahora sí que lo último que se hace con el maíz es una pipa, yo creo, porque el elote prácticamente lo desechan, aquí lo desechan, Yo viví en no un lo pueblo utilizan para nada. donde lo último que hacían con el olote era dárselo de comer a los burros. Y los burros se lo comen el olote sin problema. Y al parecer es lo último que pasaba con él hasta que descubrí que lo podías fumar y dices, wow, qué maravilla que el olote pueda vivir, subsistir, persistir y además darnos una rica fumada. Es maravilloso porque es como pensar en que todo este ciclo del maíz, aún así, aún muerto, lo puedes usar y es mágico. Es lo que a mí me encanta de fumar en mazorca, que el brezo jamás me va a dar. Y te faltó un Muchas punto ahí, personas perdón. por acá, por estos lados, lo utilizan como iniciadores de fuego también. O sea, También. como prende muy fácil ya cuando está seco, para hacer, muchas personas que todavía aquí por la comunidad, cocinan con leña, pues ellos prácticamente guardan, o sea, cosechan su maíz y guardan sus solotes para iniciar su fuego del fogón, para hacer su comida y todo. Claro. También lo utilizan para eso, como Cote. iniciadores de fuego. Rafa, una consulta. Desde que tienes ya seleccionado, digamos, un marlo para hacer una pipa, ¿qué tiempo te lleva fabricarla, tomando en cuenta el recubrimiento con yeso? ¿Qué tiempo se deja secar para que ese yeso frague y se adhiera muy bien al olote? ¿Qué tiempo más o menos te demora realizar una pieza de... Normalmente, me tarda una semana en terminar una pipa, más o menos. Ahorita, pues ya con la poquita experiencia, pues ya manejo lotes más o menos como de 5 pipas, 4 o 5 pipas por semana. Trabajo de 4 a 5 pipas a la vez. Entonces le voy dando por proceso, pues el cortado y la aplicación del yeso y todo eso, pero más o menos se tarda una semana para salir una pipa desde inicio. Aparte que pues no le dedico el 100% porque trabajo y así que lo hago como un pasatiempo. Y más o menos una semana, aproximadamente 5 días, es lo que tardo en hacer una pipa. Perfecto. ¿Y el tiempo de secado que le dejas el yeso en el marlo antes de seguir trabajándola, una vez aplicado? Unos 2 días lo dejo para que seque y frague bien y que a la hora de estarlo aplicando también pues hago una especie como de presión para que recubra así como enyesar prácticamente el olote para que vaya entrando en todos los orificios y quede un poco más lisa. Y pues tarda aproximadamente unos 2 días en el secado. Gracias. Cuando desgranas el maíz, ¿el grano es fresco o es el grano ya duro? Ya seco. Aproximadamente yo pienso que tarda de que lo cortan, tardará unos 2, 3 meses en secar que ya para que esté óptimo para poderlo desgranar, porque si no se pone como curioso y se batalla para desgranar. Entonces ya que esté bien seco, ya se puede desgranar. Entonces se puede decir que ya tiene, para cuando yo lo meto o que yo lo obtengo, ya tiene unos 3, 4 meses de secado con el grano. Aparte el tiempo que le doy yo de guarda al olote. ¿Tienes ahí maíz
disponible todo el año o es alguna época en particular que haces la recolección del maíz? Ahorita es el tiempo, precisamente, ahorita es el tiempo de recolectar. Entre febrero, marzo, ya empieza a ver, y a mí las personas me hablan más o menos, entrando abril, mayo, más o menos es cuando ya está, que la gente ya tiene disponible el olote. O del mismo que cultiva mi familia, porque también mi papá también cultiva maíz. Entonces, más o menos ya en estos tiempos es cuando ya está disponible. ¿Y la pintura que utilizas es algún acrílico o es óleo o es alguna mezcla que haces de alguna manera? Es pintura para base alcohol, la que utilizan para madera, pero tiene su base es alcohol. No es resina, no es aceite. Por lo mismo para que no afecte también al maíz, porque el maíz es poroso, es muy, absorbe mucho también. Entonces, nada más es una pequeña capa y es en base al alcohol, misma que se utiliza para las pipas de brezo. La misma tinta es la que utilizo yo. Es la misma tinta del cuero, ¿verdad? Así es, también para piel, la utilizan mucho para la piel, para entintar piel, es la misma. Oye, Rafa, no sé si has visto, llamémosle las obras de una chica estadounidense que ahorita trae furor en Instagram, que agarra las pipas de mazorca Sí. y las decora, hace pues obras, cuadros prácticamente ahí. Y ahorita mencionaste algo interesante. Uh-huh. Yo me había quedado con la idea de que solo le aplicaban tinta, pero al ver estas imágenes de la estadounidense, me ha llevado a pensar qué tan susceptibles de fumarse son esas, más bien, qué tan viables son de fumarse esas pipas y qué tan susceptibles pudieran ser de tener algún pequeño detalle de combustión de algo no tan benigno. Yo sí he visto sus obras y también la recubren, sí tiene un recubrimiento de yeso, aparte del que ya traen la de origen, la Missouri, porque ella trabaja puras pipas Missouri. Ella como que le pone otro pequeño recubrimiento, como un tipo fondo para poder ella pintar. No creo que afecte, me imagino que debe de trabajar materiales que no generen alguna reacción química o algo a la hora de calentarse. La verdad no sabría decirte qué tipo de pintura utiliza. Pero pues como todos sabemos, las pipas van cambiando hasta su color con el tiempo de fumadas. O sea, entre más la fume, los mismos alquitranes del tabaco, pues le van generando su propio colorcito. Entonces yo pienso que, pues sí, son bonitas, pero se me figura que son, pues más como tenerlas de adorno. Me imagino, bueno, yo tuviera una pieza de esas, casi ni la fumaría porque es un trabajo muy bonito. Se me haría como una falta de respeto, pues casi fumarlas para que se deteriore lo que ella hizo. Entonces, no sé si tenga que suelte algún químico, algo en sus pinturas, la verdad no sé. Sí, porque mira, yo he visto sus obras y supongo que usa la misma técnica que los muralistas de al temple, ya sea con las diferentes técnicas que aplican, pero después es que ves unos colores tan brillantes que pues difícilmente considero yo que se pueden obtener de manera natural. O sea, natural como las que usamos, o que usan ustedes para esto, ¿no? Yo pienso que utiliza como pinturas como para lo mismo, para hacer cuadros, ¿no? Que es como al óleo o algo así, la verdad desconozco. Pero yo pienso que es el material que utiliza, con lo mismo que hacen los cuadros y ese tipo de pintura. Y pues bueno, sí, yo también estoy con esa idea y esos son a base de
de sustancias que llevan solventes, Ujú. y pues bueno, Aceites y solventes todo ese tipo de llevan cosas. aceites, ¿no? A ver, Ujú. Emilio, nos va a poner ahorita en pantalla algunas piezas de esta chica, pues para irlas viendo, Ok. porque yo sí estoy intrigado con eso y como tú dices, yo lo pensaría para... Son de Padilla, Gustavo, las Ah, fotos son que las de tengo. Padilla. Ah, muy bien. Sí, para que comentemos algunas fotos, nos pueda explicar un poquito aquí Rafa. Ahí estoy viendo una hermosa pipa de Rafael, eh, donde el anillo puede ser que está hecho también vendría a ser una base de cartucho de escopeta, estoy viendo ahí, puede ser, Así es, sí, prácticamente es del de la que está fulminante. abajo. Abajo está un cartucho ya percutido y yo los utilizo esos para le da un poco de fortaleza al caño donde se introduce la boquilla, por lo mismo que el material, como se aprecia en esta, pues todos los caños son también de olote, no son de madera. La mayoría de mis caños, o casi todos, son de olote. Entonces, el olote también con el tiempo de estar metiendo, sacando la boquilla, pues puede que truene. Ese anillo, aparte de que le sirve que le da vista, le sirve de refuerzo para que no truene. Todas esas, el anillo ese es de cobre también, es con la misma intención, porque también a la hora de estar fumando, pues todos sabemos que se expande un poco, la boquilla con el Exacto. calor, el olote, entonces eso le sirve. Está precioso. Qué Sí, bonito ese acabado azul se me la y llevaría. realmente maravilloso. Y Muchas gracias. Eso, cuando no utilizas ese anillo, digamos que sería el fulminante del cartucho de una escopeta, ¿qué otro material trabajas ahí para unir, digamos, la boquilla al caño? la mayoría es cobre, como esos que se ven ahí. Utilizo un tubo de cobre muy común, de ese de que se utiliza, que compras en una ferretería. Ese es el tipo de material que utilizo. Pues, obviamente lo trabajo, lo pulo y para que dé el acabado. Y normalmente eso es lo que utilizo. A veces esté utilizado otros pedacitos de madera, les pongo como un inserto de madera. Ya tengo tiempo que no hago de esas, pero he hecho con insertos de brezo. Donde entra la boquilla queda ese pedacito de brezo, entonces sabemos que pues, la madera es fuerte y no se deforma tanto como el olote, entonces ya no necesita anillo. Pero casi todas utilizo el cobre, aluminio he utilizado en algunas también, y, y el cartucho. No sé qué material sea, es como latón, más o menos, creo que es latón el material. Este que vemos acá, no sé si se aprecia a ver, ahí la están viendo. Ujú, sí, esa es una colaboración que hice con Omar Arturo Garibay. Yo hice la cazoleta y a él hizo lo que es el caño. El caño es de olivo y la boquilla es de acrílico. Esa fue una edición especial o una colaboración que hicimos. Nada más hicimos 10 piezas de esas mazorcas. Fue una colaboración entre los dos. Quedó muy bonita. Ahí estamos viendo el que decías recién, el otro tipo de material. Ese vendría a ser Así el es, cobre, parece. ese es cobre. Sí. Ajá, es tubo de cobre. Por ahí pasó una que sí que está desnuda, que tiene A ver, el acabado así una rojita que pasó por ahí arribita, esas que se ve ahí arriba, a ver. que tiene el caño de bambú. Más abajo creo que estaba. Esa también tiene caño de bambú. Esa que se ve ahí, la de abajo, en la otra, ahí esa. Ahí está. Esa sí está al natural, pero si se fijan, pues las paredes se notan gruesas.
Entonces sí permite hacerlo. Nada más tiene un pequeño recubrimiento yo le pongo poquito pegamento para madera, para que no se desmorone el olote, porque es muy sensible. Ajá, esa. Laca le pones Y es el color natural del... ¿Perdón? Las de Missouri le ponen laca, ¿verdad? Ajá, le ponen laca. Yo también utilizo laca en los acabados de las de arriba, como la azul y las verdes que salieron ahorita. También utilizo laca en aerosol. Una mano muy pequeña, muy leve, para lo mismo, que no saturar el grano y no genere calor, no se calienten. Ahí en esa, mira, Es un poco ahí Rafa, del proceso de esa... sí, te decía Rafa, en esta estás haciendo Eso sí no tiene... el caño romboidal de diamante. ¿Puede ser? Ajá, sí, como tipo diamante, pero esa sí no le puse ningún acabado, o sea, ninguna terminación. Ahí se lo ve mejor. Ahora sí que, ahora sí que trabajo como el material me lo permita. Si te fijan ahí, el material se ve muy sólido, se ve fuerte el caño, entonces, pues sí permite la fricción y el trabajo de la boquilla, que esté entrando y saliendo. Luego lijas hasta que aparece de nuevo la figura del maíz. Así, sí. No sé si ahí en alguna imagen esté alguna que tenga, que cuando está el yeso en bruto y lijo hasta que aparezca. Ah, mira, ahí está una que tiene un remate de brezo. Esa que parece como una chubio, ¿cómo la pueden llamar? Una que está muy cortita. Tiene un remate de brezo. Esa es la que estábamos viendo hace ratito, la de Romo, ya pintada. Qué bonita, realmente. Realmente son maravillosas, Rafa, tus creaciones y te felicito, ¿no? Esa. Mira esa qué preciosa. Hermosas son. Muchas hermosas. gracias. De hecho, algunas de esas fotos son las 3 fotos que mandaste de las pipas que tengo yo. No sé si pudieran regresar a la imagen donde se ven todas. Creo. Estas de la derecha, donde estás que está ahí señalando la más chaparrita, no, la de la derecha. La de la derecha. Esa tiene un remate de brezo. Acá, sí. Ajá, ese es brezo. El fondo también lo hice de brezo. Y la boquilla es acrílico. Qué bonita pipa, realmente. Ahí donde vemos la capacidad del artesano en unir todos los materiales, ¿no? Acrílico, brezo y mazorca. ¿Cuál dice, perdón, está? Sí. Esas son las 3 pipas que yo tengo aquí en mi casa, que es casa de todos ustedes. Esas son las tuyas. Sí, exacto. La boquilla le da forma, ahí vi la MacArthur, le diste forma directamente al bambú, la punta de la boquilla. Sí, le hago un pequeño pisadientes también, es otra, o sea, a lo mejor otro plus que le hago. Esas están inspiradas en las Old Dominion, no sé si las ubiquen también, que creo que ya Missouri compró la marca, por cierto, que son así muy sencillas, y es el bambú así recto, y yo les hago un pequeño pisadientes para que sean cómodas si a alguien le gusta el fumar, tener la pipa en boca todo el tiempo, pues que tenga un pequeño pisadiente para poderla sostener. Es muy difícil sostener en la boca. Ahí en esa se aprecia poquito y la gente también. Sí, eso sí. Ahí se aprecia lo que les comentaba, el inserto de bambú y que reduce el tiro. Ese que ahí se alcanza a ver. Entra exactamente hasta el ras de la boquilla. Tiene como decía, tiene las 2 funciones o hasta 3, porque sirve de soporte para que el caño sea más fuerte. Le sirve de soporte como alma y con las características que ya comentaba, el atrapar un poco más la humedad y el reducir el tiro para que la fumada sea mejor. Y le da mayor resistencia también a la unión y al caño, ¿no? Así es. Sí, le da resistencia. Entra desde la cazoleta hasta ahí sale
Ahí está, en ese se puede apreciar un poquito el pisadiente que comentaba. Muy bueno, muy bueno. La verdad que la terminación es fantástica, Rafa. Sí, excelente. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo lleva Rafa ya produciendo pipas de mazorca? Aproximadamente 3 años, 3 años en esto de las pipas, o sea, desde que compré mi primer pipa, en el mundo de la pipa en el 2017. Abril, no se me olvida, abril del 2017, compré mi primer pipa, fue una Missouri, y pues de ahí quedé atrapado, ¿no? Yo pienso que como a todos nos pasa, quedé atrapado en esto de la pipa, y de ahí me nació la inquietud también de fabricarlas, porque pues, como digo, pues aquí tenía los materiales, y ya teniendo de base las Missouri, pues también fui un poco desarrollando y viendo la forma de mejorarlas, ¿no? Para que fumen mejor. ¿Cuánto dura en promedio una pipa tuya de mazorca? Yo tengo una de la Missouri que la fumé muchísimo y se empezó como a abrir el grano. Todavía fuma, pero se notan las grietas. No sé si se hincha, será el calor. Pues, ajá, pues yo pienso que de las primeras, como ahorita las de Yadir, son de las que más tiempo tienen, y no sé en qué condiciones estén todavía, pero pues ya llevarán sus 3 años, como comentaba. Entonces pues realmente no tengo un parámetro de decir, te duran tanto, porque pues como tengo también poco en esto, pero sí, pues yo pienso que unos 3 años mínimo sí los duran. Acá estaba viendo en esta foto lo que tú decías, cómo vas haciendo por lote el proceso de cubrirlas con yeso y dejándola después secar para ir avanzando, digamos, en la línea de producción de tus pipas. Que dijiste que aproximadamente en una semana sí, podés producir. Esas todavía no están lijadas hasta... Esas todavía les falta trabajar el yeso, como esas nada más está con el recubrimiento. Estas las monté así para enviárselas al cliente para que viera cómo iban quedando. Siempre es la forma que me gusta trabajar. Les voy mandando imágenes del proceso, cómo van, y si él me dice, quítale, ponle, pues se los hago a su gusto, a su medida. Y al final, pues beneficia, porque ahora sí que no todas las pipas son iguales. Se puede decir, tendrán la misma figura, pero no son iguales. Cada quien tiene a su gusto su pipa. Por ejemplo, esta pipa que estamos viendo ahora, que me gusta muchísimo, así a 2 tonos, diríamos, lo que sería cazoleta y caño, ¿no? Qué linda cómo quedan diferenciadas la parte de la pipa. Así es, esa sí. Esa la saqué inspirada como para los días de Halloween, ¿no? Missouri también saca su línea, y yo dije, pues déjale Carlos hacer una, y salió esa, con los colores así, por eso es color negro, naranja. Perdón, me gustaría responder a la pregunta que se hizo hace ratito sobre cuánto duran las pipas de mazorca. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, hace rato se planteó la pregunta. Me gustaría decir que realmente cuando la pipa de mazorca se crea es como una respuesta a la pipa de brezo. Es decir, la pipa de brezo estaba hecha para determinadas personas de determinado rango económico. Entonces son los esclavos negros de Estados Unidos los que crean la pipa de mazorca. Y yo creo que una de las cosas que hicieron que la pipa de mazorca no sea tan buena o tan famosa o tan consumible o comprable es precisamente que se desgasta más rápido que la pipa de brezo, porque obviamente el material pues es distinto. Y sin embargo, si tenemos, como es mi caso, que tengo 8 pipas de mazorca, pues realmente se van a desgastar con el tiempo, pero al final si las fumas una vez cada 15 o 20 días,
pues no va a haber mayor problema, o sea, te van a durar años. Hay un desprestigio en cuanto al concepto de la pipa de maíz, pero yo creo que también tiene que ver en el hecho de cuánto se fume. Entonces, el cuánto dura, pues depende, es relativo, depende de cuánto te la hayan hecho, de cuándo te la hayan entregado, de cuándo de cuánto sea el grosor de la cazoleta. Yo creo que si la fumas todos los días una pipa de mazorca, pues se te va a acabar rapidísimo. Pero igual una pipa de brezo, si la fumas todos los días y nada más tienes una, se te va a acabar muy rápido. Yo tengo pipas de mazorca que hoy día aquí tengo 3 años con ellas sin ningún problema. Entonces, yo creo que la respuesta va de cuánto la fumes. Y de cómo la fumes también, Yadir, porque hay fumadores que son Exacto. realmente destrozadores de pipas, sea de mazorca o de brezo o de cualquier material, que la fuman y prácticamente se termina fumando el fondo del hornillo. Entonces eso también influiría porque realmente he visto yo pipas totalmente perforadas, pero no debido a su mala calidad o a la poca resistencia del material, sino a la forma de cómo la fuman, ¿no? Claro. Yo tengo esta pipa Missouri de hace 5 años y la he fumado una barbaridad. No sé si se llega a apreciar ahí, tiene una rajadura, no una rajadura porque no llega desde adentro, es como que afuera se empieza a abrir un poco, sí, pero no. fuma lo mismo, no, adentro no se pierde nada. Sí, por ejemplo, Le he fumado la muchísimo. ceniza, el culo de la pipa impide que se vaya más afuera. O sea, realmente una pipa de maíz te dura años. Lo que pasa es que hay mucho desprestigio porque se piensa que es un material barato, pero yo realmente creo que es un material rústico y maravilloso y bello que nos reencuentra con nuestras raíces. por ejemplo, siempre has dicho De que hecho, la pipa de mazorca es desechable. Pero, por ejemplo, esta que tengo aquí tiene 41 años conmigo. ¡Epa! ¿No? Fue de las primeras que tuve y vaya que la he fumado. Y está perfecta, Entonces, Gustavo. a ver. Entonces, lo que yo he visto es, por ejemplo, igual que la de Guillermo, estas es... A ver, ¿dónde está? A ver. Esta se está abriendo de abajo, ¿no? Entonces yo digo que hay calidades, por ejemplo, que te cuesta $1 o algo así, que están así muy hechas como al aire se vaya al vapor, pues no tiene la calidad que esta que está lisita, que se ve que le pusieron como un barniz o algo, y también las otras que son más oscuritas, que se sienten con más calidad, esas también te van a durar muchísimos años. Entonces creo que es un mito eso de que no duran mucho las pipas. Por eso insisto, si te compras de $1, pues a lo mejor sí te va a durar un año, ¿no? Ya se desfondó, ya se quemó y todo, pero pues estas son bastante duraderas. Por eso yo estaba viendo las de Rafa y se ve que también son muy duraderas porque luego se ve la calidad, el grosor, el terminado, es así de se van a empezar a desmonar, ¿no? Entonces casi es un mito eso de que son desechables, pero también puede durar como esta que tengo aquí que tiene 41 años. Sí. Mis estimados todos, buenas noches, disculpen la demora en llegar y un gusto en saludarlos todos. Ahorita, añadiendo a lo que platicaba Gustavo, quien también un gusto saludar, mi estimado Rafa, quiero que me digas si te acuerdas de esta belleza. Hermosa. Y casualmente, esa también es una padilla. Y es una pipa increíble. Tiene un fondo de madera sólida. Fuma, no le pide nada a... Así es. Se te apagó el micrófono, Jesús. Gracias por el aviso. Les comento, esta que tengo de Rafa no le pide nada en absoluto
a esta General de la Missouri Meerschaum. Y es un deleite fumar con esta pipa hecha por Rafa. Un trabajo increíble, maravilloso, que me ha fascinado. Y déjenme decirles que tengo algunas con qué comparar, algunas Missouri, con las cuales puedo comparar el trabajo de Rafa, y estoy yo encantado con Rafa. Por ejemplo, aquí tengo otras. ¡Dios! Chispas, se cayeron. Tengo otras también Missouri, bastantitas. Pero estoy encantado con el trabajo de Rafa y me han fascinado. Y concuerdo totalmente con ustedes. Una buena pipa de maíz no tiene por qué quemarse, digo, tampoco dándole como chacuaco, ¿no? Dándole fuego y calor a lo bestia, porque se pueden quemar pues todas. Pero aguantan muy bien, aguantan muy bien. Es un material muy noble el maíz, es muy noble. Yo tengo de todo. Tengo, por ejemplo, esta pipa china de maíz, que no le daba nada cuando la conseguí porque era muy, muy barata. Sin embargo, para probarla la he fumado y sigue dando. Está quemada arriba, todo, pero sigue dando. Después he probado esta, la hice con mi hijo, también de maíz, pero que la desgranamos con el grano fresco incluso. Y también he probado dándole duro como para probarla, para ver la resistencia, y es realmente un material muy noble el maíz. Y tomando en cuenta la calidad, relación precio-producto, es el éxito que tienen muchas pipas de mazorca, ¿no? Porque dan una fumada bastante fresca, una fumada seca, que es una de sus características, y también no le transmiten ningún tipo de aroma residual o de sabor al tabaco. Eso es algo fundamental en las pipas de mazorca y hay que tenerlo en cuenta. Muchas pipas de mazorca también son utilizadas por los catadores para poder apreciar todos los matices de las mezclas, ¿no? Y realmente son muy buenas fumadoras. Inclusive lo que hablábamos de la resistencia, por lo menos lo que yo he visto también en algunos casos, hay muchas pipas de mazorca que primero se les rompe la boquilla antes de tener algún daño en su estructura de la mazorca misma, ¿no? Jano levantó la mano. Buenas noches, Jano. Buenas noches. Buenas noches. Tengo unas preguntas para Rafa. Perdón por entrar tarde, pero bueno, estuve complicado con otras cositas. Alcancé recién a ver cómo Rafa mostraba sus pipas con el yeso por fuera, y seguramente lo he explicado, pero bueno, lamento haber llegado tarde y entonces les voy a hacer unas consultas. El tipo de madera que le pones abajo, digamos, como para que haga de fondo, ¿es alguna madera dura en especial? ¿Alguna madera porosa? Otra pregunta, ¿el yeso se lo pones solamente por fuera o pones yeso también por dentro? Y otra pregunta es, ¿qué tipo de yeso utilizas? Si utilizas el yeso, el común París, un yeso muerto, un yeso extra duro, porque yeso hay varios. Esas serían las preguntas. Sí, el fondo es de madera. Como comentaba hace rato, utilizo yo el fondo de madera, pero maderas frutales. Eso es lo que yo les pongo, ya sea limón, guayabo, como lo comentaba hace rato, son maderas frutales. El yeso nada más va por fuera, adentro queda lo que es el olote. Eso es para que sea la particularidad de la mazorca. Como decía hace rato Emilio, que se utilizan para catar. Entonces, yo lo que he escuchado que les va muy bien, los tabacos Virginia van muy bien en las mazorcas. Y a mí esos son los que me gustan. Sí como que le da su plus, ¿no? Un dulzor. Y la otra era, ¿cuál era la otra pregunta? Perdón. Bueno, el yeso normal. Yeso normal. No un yeso sí, piedra. Yeso normal No, yeso de que te venden en el París, blanco París que lo conocemos acá.
Entonces es el yeso que utilizo. Es, digamos, el que se usa para la construcción en los enlucidos de las paredes, digamos. Ese tipo Así de... es, ese para resanar, precisamente. Ese O el tipo de yeso que utilizo. o el yeso artístico. El yeso París creo que es más artístico, ¿no es cierto? Sí, es más fino. Es En más molienda y es más limpio, digamos, no tiene tantas impurezas. Y otra pregunta. Sí, es ese Sí. No, le comentaba del yeso que ese yeso, hay unos que al secar dan una tonalidad como como grisácea. Entonces ese no, pues no sirve porque, bueno, a mí no me serviría porque los acabados no sean igual. Yo el que utilizo ese que al secar queda totalmente blanco y es muy, casi como talco, muy fino. Ah. Una consulta. El tipo de maíz de donde sacas, digamos, bueno, la mazorca, ¿es algún maíz en especial? Porque yo sabía que en Estados Unidos buscan un maíz especial. O sea, hay maíces que tienen una mazorca más gruesa, más dura, que tienen, digamos, la posibilidad de un, no sé cómo se llama, un tronco interno mucho más rígido, y porque si no, al exterior queda la imposibilidad digamos, bueno, de perforar y de tener. La pregunta es, ¿el secado de la mazorca es natural o lo aceleras con algún Sí. hervido o algún Pues tratamiento de el maíz vapor que en utilizo. autoclavas? No, es maíz común del que se cultiva aquí en la región donde yo vivo. Y es lo que comentaba hace rato también, que batallo con ello porque no todos dan la medida para poder hacer una pipa. Entonces yo hago una selección por decir así, de costales que tengo. Entonces hago una selección para que me den las medidas para yo poder trabajar hornillo y paredes que queden paredes gruesas. Pero no les doy ningún tratamiento, nada más el secado es el único tratamiento que le doy al olote. Claro, la pregunta era, Rafa, el secado. ¿Es secado natural, o sea, el desgranado y que se seque naturalmente? ¿O apuras el secado, digamos, con un proceso de hervir, digamos, una vez que está desgranado, hervir el maíz, la mazorca, o bien directamente con un tratamiento de un autoclave que podría ser un tratamiento de calor por vapor, que luego después se seca naturalmente también, ¿no? No, es un secado natural. Secado natural, muchas personas aquí antes de desgranarlo, lo exponen al sol, la mazorca antes de desgranar para que seque, y es un secado natural, no lleva ningún otro tratamiento más que el secado natural del olote. ¿Sabes algo? Rafa, me gustaría intervenir un poquito. ¿Se puede? A los amigos, sobre todo de Sudamérica, que están preguntando, me gustaría mencionarles que el maíz aquí es tan sagrado que ni el olote, que es su residuo, el residuo del maíz, nosotros aquí no lo tiramos, nosotros aquí lo conservamos. Entonces me queda claro que culturalmente para ustedes a lo mejor que nosotros conservemos ese pedazo de nada que ya no tiene maíz, pudiera resultarles aberrante a ustedes, pero para nosotros es una cosa que todavía se puede usar, que se usa, por ejemplo, para prender fogatas, para darle fuego. Entonces, de ahí nace la cultura de la... no lo remojamos, no pasa nada, nada más existe. Nosotros consumimos tanto maíz que lo hacemos todo, lo hacemos nuestras tortillas y de ahí la masa con la que hacemos casi toda la comida que existe para nosotros, pero además el maíz aún muerto vive a través de estos olotes
que le damos de comer muchas veces a los burros, que fueron una fuerza de trabajo maravillosa para lo que hacemos los mexicanos, pero resulta que también existió la persona genial que dijo, yo este elote todavía lo puedo hacer un hornillo para hacer una pipa. Entonces entiendo que a ustedes les resulte un poquito complicado a lo mejor pensar, ¿para qué chingados conservas eso? Chingados desde el punto de vista mexicano, pero lo conservamos porque le damos de comer a los animales con eso, pero además también para hacer pipas. Yo creo que es algo muy de la idiosincrasia que tenemos los mexicanos y que también tienen en Estados Unidos. Al final del día somos norteamericanos nosotros, nos guste o no. Te quiero... ¿cómo es tu nombre, Yadir? Para servirte, mi hermano. Sí, encantado. Te cuento algo. Yo vivo en una zona que nosotros llamamos pampa, o sea, es una superficie plana, horizontal, pero por kilómetros. La zona más productiva para la parte de agricultura. En mi ciudad, donde yo estoy, prácticamente debe haber, si no creo contar mal, 9 semilleros que se dedican a la parte de genética para hacer diferentes sembradíos, o sea, soja, maíz, trigo, bueno, lo que fuere. Entonces, lo que cuentas de las mazorcas, cuando llega al momento de aproximadamente aquí en Argentina, de marzo, finales de marzo, que termina la cosecha y le sacan, bueno, lo que sería la chala y todo lo demás, hay en la ruta camiones repletos de mazorca, pero repletos de mazorca que van a los campos, o sea, hay montañas de mazorca de más o menos, qué sé yo, 4 o 5 metros de altura, y hay gente que se dedica a comprarlo. En realidad no los compran. Lo que hacen es mandarles camiones para sacar lo que para el semillero es basura. Se lo llevan a los campos, lo tiran, lo mezclan con las chalas y con todo lo demás, eso lo dejan a la intemperie, se pudre y después lo mezclan con pasto y se lo dan a comer a los animales. Entonces, no es algo que, como tú dices, que es solamente de México, sino que aquí en Argentina también se hace, y ya te digo, o sea, para Rafa sería un shopping, los campos eso lleno de mazorcas, porque claro, te puedo decir que fácilmente 2, 3 hectáreas como si fueran dunas de mazorcas. Y bueno, a ver, tendrías para hacer más o menos unos 100 millones de pipas, si tuvieras tiempo más o menos, ¿no? Porque hay mazorca como para elegir con el 10%. Claro. Claro, pero bueno, antiguamente en Argentina el cultivo del maíz se utilizaba y como bien dices, nada se tiraba, y una de las cosas que se utilizó la mazorca era como combustible para generar vapor en las locomotoras. Estamos hablando año 1900 a 1940, 50. El gran problema es que la mazorca tiene alcohol, o sea, se puede destilar alcohol, no mucho, pero se puede destilar alcohol, y levantaba muchísima temperatura, entonces había cementerios en una ciudad cercana, se llama Rosario, cementerio de locomotoras, explotadas las calderas por la utilización de la mazorca de maíz, porque levantaba muchísima temperatura y le hacía volar las calderas. Así que bueno,
el poder calorífico de la mazorca es intenso, y de la misma forma, aunque parezca algo tan frágil y tan noble, resiste tanto la temperatura de la lumbre digamos, del tabaco encendido. Lo mismo fue con el brezo, que en su momento el brezo nace como la madera para hacer carbón en las fraguas. Estamos hablando en el medioevo, cuando nadie pensaba fumar tabaco porque no lo conocía. Entonces, buscaron una madera que fuera resistente y buscaron el brezo, porque eso ya lo conocían por la resistencia en la fragua. O sea, estamos hablando del año 800, 900, o sea, con los principios de la metalurgia. Por lo tanto, esto viene a colación con que muchas veces muchos hablan de pico y hablan sobre la resistencia de las maderas, y nos vamos del brezo, que era lo más duro, a algo que supuestamente frágil, como la mazorca, y realmente cuando dicen, ¿y qué madera puede ser buena para pipa? Cualquiera. Hay algunas que tienen más prensa, hay algunas que tienen más, digamos, más utilización, pero cualquier madera que no tenga fundamentalmente restos de sabores amargos y feos, se puede hacer una pipa. Y de hecho, por sí, la mazorca tiene la ventaja de que los sabores que tiene de por sí transmite dulces. Entonces, de hecho, es algo especial para poder hacer y disfrutar una fumada de una pipa. No así Claro. cualquier otra madera que pueda llegar a dejar un resabio de sabores amargos. De hecho, el brezo de por sí, si no sirviera más de casi 20 horas, sería imposible de fumar por los grandes taninos que tiene. Entonces, Claro. es como todo. Claro, claro. Jano, Sí. tanto gusto de conocerte. Lo que Igualmente. yo quise decir con mi comentario es que para el mexicano, el maíz y tan especial que hasta tenemos una diosa que es la consecuencia del maíz, ¿no? Entonces, digo, para nosotros es súper importante, y para nosotros el maíz no tiene un término, y el hecho de pensar que podemos comerlo, que podemos triturarlo, que podemos hacerlo maíz, que podemos hacerlo, usarlo para sope, para tortilla, para tlayuda, para tlacoyo, para taco, para tamal, para lo que sea, y que además, después de todos estos procesos para pozole, carajo, que además de todos estos procesos todavía podemos usarlo para fumar y utilizarlo a un muerto, es súper importante para nosotros los mexicanos el maíz. Te repito, es una diosa el maíz para nosotros. Entonces, Y yo te creo faltaron las bebidas. y todas las Claro. bebidas que se hacen con el maíz aparte. Sí, tiene mucha razón, mi hermano. Pero creo que sí, claro, me queda claro que en muchas regiones de la América, de la Sudamérica, y que ya ni siquiera tendríamos que estar divididos, todos tendríamos que ser una misma América Latina. Para México, el maíz es muy importante, y esta plática es muy importante porque gente como Rafa López Padilla está dándole vida al maíz después de la vida. Y por eso estamos aquí, y por eso yo lo aplaudo. Muy bueno. Acá miren, Cano, referido a una de las preguntas que le hiciste recién a Rafa, sobre qué madera utilizaba para el fondo de la cazoleta, ahí, Sí. ahí estamos viendo, ¿ves? El tapón en el piso de la cazoleta, ahí hecho el injerto con, ¿ese sería con madera de limón, Rafael? ¿O el- Órale. Sí, sí, madera de limón. Prácticamente es la que utilizo. De repente se me termina y pongo alguna otra madera, pero siempre utilizo que sea frutal. Y en algunos casos, como lo comentaba, pues les he puesto fondo de brezo. Si tengo por ahí poquito brezo o así, y ya sea porque el cliente lo pidió de esa forma, pues lo hago. Pero normalmente es madera frutal, limón particularmente.
Olivo también le podrías poner. Madera de olivo. Sí. De hecho, también no lo he utilizado en fondo, pero por ahí hace rato mostraba a Emilio unas imágenes de una colaboración que hicimos. El caño es de olivo. El caño lo utilizamos es de olivo para hacer el caño. El fondo no lo he utilizado, pero también se podría utilizar. Se podría utilizar. Bien. Y una pregunta, Rafa. ¿Utilizas una mecha común, una mecha paleta o tienes alguna mecha tipo especial? Para hacer el hornillo. Utilizo para hacer el inicio del hornillo, utilizo una broca de una medida pequeña, pero como lo comentaba hace rato, casi todo el hornillo lo hago a mano para ir cuidando el grosor de las paredes, por lo mismo que no todas las mazorcas me sirven o no todas tienen el grosor que quisiera. Entonces le doy hasta donde yo digo una medida de seguridad, es decir, aquí ya no se quema, y lo hago a mano con lija y un tipo de mecha o broca, pero a mano. Claro. Ahí se veía más o menos que aparentemente está en el orden de los 7-8 milímetros, puede ser, el espesor de la pared del hornillo. Sí, en medida es entre media pulgada a 3/4, entre esa medida. Ya más grande he utilizado hasta casi lo que es una pulgada del hornillo, pero al final termina en B, entonces sería que la parte de arriba sea en 3/4 y al final, al fondo, quede poquito más de media pulgada, más o menos. Es el diámetro, que está bárbaro, 2 centímetros, digamos, 3/4 pulgadas, está perfecto. Pero el espesor de la cazoleta, digamos, no la cazoleta en total, sino el espesor de la pared, más o menos unos 8 milímetros, por lo que vi, ¿no? O sea, entre 1 centímetro y unos 8 milímetros. Sí. A lo mejor menos, ajá. Como te comento, es ahora sí que a lo que me dé el material, pero así en específico, pues habrá unas que me permitan dejar el hornillo a 3/4 y las paredes gruesas. Fue porque así me lo permitió la mazorca, pero normalmente